La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Las gloriosas verdades que encontramos en el libro de Apocalipsis vitalizarán nuestros corazones, nuestro espíritu, todo nuestro ser. Ojalá que usted se quede con nosotros estudiando la lección de hoy. Trataremos especialmente de la visión del Hijo de Dios, la visión de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ya hemos tratado respecto a la revelación de Jesucristo en los primeros 3 versículos. Hemos hablado de la salutación a las 7 iglesias. Y no olvide, hemos estado hablando de Jesucristo, el que ha sido glorificado, el que sufrió en la cruz, resucitó al tercer día y subió a los cielos. Hemos hablado entonces de esa salutación a las 7 iglesias, desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Mientras tanto, vamos a comenzar a hablar de la visión especial del Hijo del Hombre, a partir del verso 9 hasta el versículo 20. En ese pasaje que queremos tomar en cuenta en el estudio durante estos 30 minutos, nos habla acerca de Juan, que es copartícipe en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Él estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios, por causa del testimonio de Jesucristo. Pero vemos a la luz de las Santas Escrituras que Juan se presenta en este libro llamado Apocalipsis, o sea, revelación de Dios. Entonces, el pasaje 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación y además en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra del Dios Todopoderoso, es decir, de Dios y el testimonio de Jesucristo. A la luz de este interesante pasaje, el apóstol Juan es un auténtico apóstol, un hombre que Dios escogió, lo llamó, lo preparó, lo equipó. Y a través del ministerio que Dios ha encomendado para que lo desarrolle durante su existencia. Un hombre fiel, honesto, un hombre que amaba tanto al Señor que se acostaba sobre el pecho del Señor Jesús mientras andaba por la tierra nuestro Señor Jesucristo. Es que Juan fue un hombre vigorosamente entregado a Dios, un hombre tan fiel y santo, lleno del Espíritu de Dios, capacitado en sabiduría, capacitado a través del poder de Dios para servir. Pero por causa de ser un santo hombre de Dios predicando las buenas noticias del Evangelio, fue odiado, perseguido por los perversos, por gentes que se hacían pasar como hijos de Dios. Pero la verdad que sus hechos testificaban otras cosas de esta gente, porque comenzaron a perseguir a los justos, a los amantes de la verdad, a los amantes del Hijo de Dios, los siervos de Dios y a las siervas de Dios. El apóstol Juan fue llevado a la isla de Pasmo cuando ya era casi un anciano. Cuando este hombre tenía cerca de unos 100 años aproximadamente, fue llevado a ese lugar para que se muriese disecado de hambre y de sed. Lo llevaron a esa isla rocosa, una isla que realmente estaba dentro del mar. Pero las Escrituras
dice que Dios le dio la gracia de recibir lo que se llama Apocalipsis. El Apocalipsis, que es la revelación de Dios a Cristo, de Cristo al ángel y del ángel al apóstol Juan y el apóstol Juan a todas las 7 iglesias. Y las 7 iglesias de Asia ciertamente se ocuparon de expandir también este mensaje por el mundo de aquel entonces. Y hasta el día de hoy, esta palabra viene a servirnos de aliento, de fortaleza, de dirección, de consuelo, de paz. Y nos vitaliza en todo aspecto en nuestro corazón, alma y cuerpo. Entonces Juan se dirige a través de este libro, hablándole a las 7 iglesias, y les dice: yo, vuestro hermano copartícipe, vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Fíjese bien que las iglesias al cual escribe Pablo, estas iglesias han estado pasando crisis, han estado pasando problemas espirituales, problemas físicos, problemas económicos. Han estado también pasando persecuciones, tribulaciones. Por ejemplo, tenemos el caso del capítulo 2, verso 9, que se dirige a una de las iglesias. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dando a entender que Dios está controlando todo, observando todo, a pesar que sufrimos, a pesar que trabajamos con esmero, con todas las fuerzas, con todo el interés, pero a pesar de todo no estamos solos. Allí está el Señor, tomando en cuenta todo lo que sufrimos, dándonos a saber que es grande el galardón que tenemos. El Señor dice: pero tú eres rico. Y note que al principio les dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, conozco tu pobreza. Pero les añade diciendo: pero tú eres rico. Pero si estoy todo pobre, ¿cómo es que soy rico? Está hablando que a pesar de que está pobre económicamente en lo físico, en lo natural, pero en lo espiritual tiene una riqueza que no se puede calcular con ninguna calculadora, porque es una riqueza eterna de santidad y de prosperidad en todo aspecto. También el Señor le dice a estos amados sufrientes, le dice: yo conozco también a los blasfemos, de los que se dicen ser judíos, como decir, de los que se dicen ser cristianos, y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Esto da a entender que hay personas que dicen: soy cristiano, pero todavía no se aflojan el machete, el cuchillo de la cintura, y no se aflojan la pistola. Entonces, ¿cómo es que son evangélicos y deseando el daño a los demás? ¿Cómo es que maltratan a otros hijos de Dios? Porque en verdad no lo son. No son hijos de Dios los maltratadores. Porque el hijo de Dios no se mete a andar en pleitos, a andar discutiendo, dándose golpes, maldiciéndose, ultrajando. No, el verdadero hijo de Dios es diferente. El verdadero hijo de Dios procura el 100% no meterse en problemas. Pero aquellos que se dicen ser judíos y verdaderamente no lo son, dice el mismo Señor, son blasfemos. Pero los que sufren por causa del testimonio de Jesús a través de estos blasfemos, de estos falsos creyentes, son bienaventurados los que sufren. Son dichosos porque son ricos en la presencia de Dios. En el versículo 10 de ese mismo interesante pasaje, usted puede contemplar
otra gran verdad que se nos dice en ese interesante pasaje. Note el versículo 10, donde se le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo va a buscar cualquier ocasión para echarte a la cárcel. El versículo dice al pie de la letra: no temas en qué, en nada. ¿Por qué? Va a padecer, cierto, pero le dice Dios: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Porque el diablo, ese es su trabajo, buscar la forma de cómo hacernos la vida de cuadritos, de desesperar, de angustiar, de atribular. Algunos los echará en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. No es una tribulación eterna que va a perdurar toda la vida. Van a ser días. Pero el Señor dice a los justos: les pido algo, y es que ustedes se mantengan fieles hasta la muerte, y yo voy a darles la corona de la vida. Tenemos otro hombre que sufre de una forma terrible. Y es un hombre que ciertamente es diácono de la iglesia primitiva. Este hombre realmente era un hombre temeroso de Dios. Un hombre buscador de la presencia de Dios. Un hombre amante de la verdad. Un hombre servicial a Dios. Y entonces quiero llevarlos al capítulo 6 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 6. Según ese pasaje bíblico, este hombre es seleccionado, es colocado ciertamente como un hombre santo, como un hombre que en verdad da buen testimonio o tiene buen testimonio, es lleno del Espíritu Santo. Es un hombre realmente próspero, bendecido en todo aspecto. Y este hombre llamado Esteban, la Biblia dice claramente que Esteban era lleno de la gracia de Dios, según el capítulo 6 de Hechos, verso 8 en adelante. Esteban era lleno de la gracia de Dios, era lleno del poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Y entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Y note, se congregaban en una sinagoga. Se decían ser judíos santos, perfectos. Pero todo aquel que dice ser santo y se levanta para atacar a su hermano o a su prójimo, no es una persona cristiana, no teme a Dios. Si no teme a Dios, no pertenece a Dios. No tiene el Espíritu de Dios, porque Dios es paz. Los hijos de Dios tenemos paz, tenemos gozo, tenemos alegría. Los que tenemos el Espíritu de Dios respetamos. Los que no tienen el Espíritu de Dios no respetan, odian, están amargados. Y este es el caso de estos religiosos que están atacando al siervo Esteban. Y notemos que Esteban es calidad de persona en las manos de Dios. Entonces comenzaron estos a disputar contra de Esteban. Pero lo lindo del caso que Esteban era lleno de la gracia de Dios y del poder de Dios, era lleno de la sabiduría. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios. El falso cristiano levanta calumnias. El falso cristiano busca testigos falsos contra los verdaderos cristianos.
porque los verdaderos hijos de Dios no hacen ninguna de esas cosas, sino que temen a Dios, andan derechos, hablan lo correcto, se mantienen firmes en la verdad. Entonces, qué importante es ser verdadero hijo de Dios. Y los verdaderos hijos de Dios vamos a sufrir por los falsos cristianos, por los falsos religiosos. Entonces, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas. Es decir, fueron a sus carteras a sacar el billete y pagar. Y pagar a hombres falsos, a hombres perversos, que dijesen mentira contra ese hombre de Dios. Así son las personas que se dicen, oh, yo temo a Dios, yo honro a Dios. Si usted está contra de su hermano y lo está tratando de hundir, de aplastar, de agredir, usted no es hijo de Dios, es hijo de Satanás, es hijo del diablo. Pero Dios puede hacer un cambio en su corazón si usted se arrepiente. Dios puede transformar ese corazón, sacarlo, ese corazón de piedra, y colocar el corazón de carne, el sensible, el humilde, el que se somete a Dios. Es tan interesante venir a Jesús para entregar el corazón perverso, criminal, salvaje, blasfemo, injuriador, mentiroso, hipócrita. El Señor meterá su mano y arrancará ese corazón sin vergüenza, pero colocará un corazón que se adapte a los estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos de Dios. Ahora bien, cuando el hombre viene a tener este cambio, entonces Dios lo llena de su espíritu, lo llena de sabiduría, lo llena de su gracia, lo llena de su poder. Ahora, ¿qué pasó entonces con este varón lleno del Espíritu Santo? Al hombre que Dios lo presenta aquí, llamado Esteban, lleno de la gracia y del poder de Dios. Entonces vemos que colocaron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Llegamos hasta ahí. Pero al pasar al capítulo 7, encontramos al final. Encontramos ciertamente al final una bendición maravillosa, una bendición gloriosa, excelsa. Y esa bendición está sobre aquel hombre justo, sobre aquel hombre santo, sobre aquel hombre que teme a Dios. Según encontramos en el libro de Hechos, donde estábamos ubicados, Hechos nos dice claramente en las últimas palabras que encontramos en esos versículos del capítulo 7 de Hechos. Hechos, capítulo 7, notemos lo que le dice Esteban a esa multitud. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. Oyendo estas verdades, dice las Santas Escrituras, oyendo estas cosas se endurecían o se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra de él. No resistían su sabiduría, porque era sabiduría sobrenatural, santa, gloriosa. Segundo, vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel, pero a pesar de la sabiduría santa y de la evidencia de la santidad de este hombre, no lo amaron, sino que lo odiaron hasta la muerte. Porque dice el capítulo 7, versos
54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Estaba a la derecha de su eterno Padre celestial. Y dijo Esteban: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron contra él. Echándole afuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Qué hizo este hombre para merecer esta muerte tan cruel? Morir sepultado ciertamente a piedras, a pedradas. Era porque aquellos hombres realmente no aceptaban la verdad de Dios. Como predicadores debemos predicar la verdad, aunque no nos acepten el evangelio, aunque no nos acepten a nosotros, pero sabemos que predicamos un evangelio dado por Dios. Esa certeza tenemos que tenerla los predicadores. Debemos tener la certeza que si morimos por causa del evangelio, tenemos una gran herencia doble, dada por el eterno Padre por su Hijo Jesús. Doble herencia, y no debemos avergonzarnos. Y dice la palabra en el capítulo 7, verso 59 y 60 de Hechos. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero note lo que dice el versículo 60. Y puesto de rodillas Esteban, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho, durmió Esteban. Los verdaderos hijos de Dios no son llenos de ira, no son amargados, no son repugnantes, no son maldicientes, no son pleitistas. Esteban no agarró ni siquiera una sola piedra para arrojárselos a esos falsos cristianos o a esos falsos judíos, sino que dobló sus rodillas. Pero ¿cuál fue la bendición que tuvo este hombre testificando de las verdades eternas? Dios mostró que Dios estaba con ese hombre. Cuando la gente vio como el rostro de un ángel, cuando lo vieron de rodillas, diciendo: veo al Hijo de Dios a la diestra de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso privilegio! ¡Qué bendición extraordinaria! ¿Qué habrá pasado con estos sinvergüenzas, malignos, perversos, que agarraron a pedrada a un justo? No sabemos qué Dios habrá hecho con ellos. Ojalá haya tenido misericordia. Pero los justos no hacen resistencia. Los criminales hacen resistencia, pero los justos no hacen resistencia. Por lo tanto, es necesario entender que están los verdaderos creyentes y los falsos creyentes. Los falsos creyentes engañan al pueblo, lo arrastran, se lo llevan para otra parte a abrir otra congregación. Recuerde que ese que causa división está engañando, y los que se van con ese divisionista se van engañados por el mismo diablo, porque el que divide es agente de Satanás. Y por lo tanto, van detrás del engañador y son arrastrados, engañados. Ahora, sufrimos ciertamente persecuciones, tribulaciones, pero Dios está al tanto de todas esas angustias. No estamos solos. Esteban no estaba solo. Dios
le abrió los cielos y los ojos a él también, para que mirase que allá estaba Dios y Jesucristo a su derecha. ¿Por qué Dios le abrió los ojos a Esteban? Para darle una gran paz, una gran seguridad, que su vida había concluido sobre la faz de la tierra, pero que le esperaba ciertamente el mismo Señor, el mismo Dios, del cual él era un predicador. Por eso es que Dios dice: no temas en nada lo que vas a padecer. El diablo tratará de matarlos. Nada más podrá matar el cuerpo, pero no podrá matar el alma. No podrá matar tu espíritu. Es que no te aflijas, no te desesperes, no te angusties. Según el capítulo 7, verso 14, nos dice en el libro de Apocalipsis: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Según encontramos en las Santas Escrituras, en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, a partir del verso 9, nos habla ciertamente de una gran multitud de toda tribu, lengua y nación. Nos habla que han pasado, han sufrido martirio bárbaro, perseguidos hasta la muerte. Según vemos en las Santas Escrituras, según vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, según el verso 9, después de esto dice el apóstol Juan: miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas, con palmas en las manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. Es decir, reconfirmando lo que cantaban estos que habían sido atribulados, que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesucristo. La gente perversa los había matado. Pero ¿a dónde están estos ahora? En la presencia de Dios, delante de los millones de ángeles, delante del trono del Todopoderoso, adorando. Y los ángeles, querubines, arcángeles, los 24 ancianos, los 4 seres angelicales, reconfirmaban el canto de estos justos. Entonces uno de los ancianos se acerca a Juan diciéndole: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Y entonces Juan responde: Señor, tú lo sabes. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios Vivo y Verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.